¿Has notado plantas extrañas creciendo en tu casa sin razón aparente? ¿Te has preguntado si su presencia podría estar revelando algo más profundo y espiritual? La Biblia nos advierte claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Este versículo no solo es una advertencia, sino una clave poderosa para discernir cuando algo fuera de lo natural está operando en nuestro entorno. Hoy exploraremos un tema poco hablado, pero crucial: cómo ciertas plantas inusuales pueden ser señales de un ataque espiritual, específicamente de brujería en tu hogar. Te mostraremos cómo identificar estas señales, qué dicen las Escrituras al respecto y cómo proteger tu espacio con la autoridad que Dios ya te ha dado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo mantener tu casa libre de toda influencia maligna? Hay momentos en los que lo físico revela lo espiritual. Lugares donde antes no había nada, de pronto se cubren con un brote de vida, pero no de la clase de vida que trae bendición, sino de algo que inquieta, que molesta, que no encaja con la paz que Dios promete a su pueblo. ¿Cómo es posible que de una grieta en una pared seca o del suelo de una habitación olvidada emerja una planta? ¿Por qué crece una raíz en medio del cemento? Justo donde oramos o donde ocurrió una discusión intensa. ¿Es solo naturaleza o hay un mensaje oculto? La Escritura es clara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Este versículo nos abre los ojos a una dimensión que muchos ignoran, pero que afecta profundamente nuestra vida diaria: la realidad espiritual que habita detrás de lo visible. En muchos hogares las señales están ahí, pero no se interpretan. Pequeños brotes verdes en lugares donde nunca hubo jardín, plantas que surgen en esquinas sombrías, al pie de una cama, cerca de una puerta o incluso detrás del altar doméstico, que están anunciando. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el terreno tiene un papel crucial en el mover espiritual. Cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, lo primero que le pidió fue que quitara sus sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. Éxodo 3:5. Si un lugar puede ser santificado por la presencia de Dios, también puede ser contaminado por lo opuesto. Existen terrenos que han sido espiritualmente vulnerados, lugares donde las puertas se abrieron sin darse cuenta. A veces es por discusiones constantes, por la entrada de objetos malditos, por la práctica de juegos esotéricos o simplemente por permitir pensamientos que contradicen la palabra. Y cuando esa puerta se abre, el enemigo actúa. Uno de sus métodos más silenciosos y sutiles es sembrar, no a través de palabras, sino a través de símbolos, presencias y objetos. En Mateo 13, Jesús nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña, una enseñanza profunda que revela cómo el enemigo también siembra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13:25. Esta frase es una advertencia para los que descuidan la vigilancia espiritual. El enemigo no necesita mucho, solo un momento de distracción, una rendija emocional, y el terreno queda disponible. Hay hogares donde la paz parece haberse ido sin explicación. Nada grave ocurrió, pero se siente tensión. Las noches son más largas. El descanso no llega. Comienzan los sueños oscuros. Los niños lloran sin razón. Y justo en medio de esa transformación silenciosa aparece una planta. No una flor alegre en una maceta cuidada, sino un brote extraño, solitario, creciendo donde no hay tierra, sin que nadie lo haya plantado. Ese brote puede ser una señal, un eco físico
de un conflicto espiritual. Y como pueblo de Dios, estamos llamados a discernir. El libro de Levítico está lleno de instrucciones sobre cómo tratar terrenos impuros. Si una casa mostraba señales de lepra, había que examinarla y si el mal persistía, destruirla. Levítico 14. Aunque hoy no enfrentamos esa lepra física, sí enfrentamos invasiones espirituales que dejan señales. Las plantas que brotan en lugares impropios pueden ser una manifestación de una presencia impía que está tratando de establecer territorio, porque eso es lo que busca el enemigo: espacio, territorio, legalidad. Y muchas veces lo hace sin que nadie lo note. Una mujer una vez compartió su testimonio tras años de lucha espiritual en su hogar. Contaba que en una esquina de su sala, detrás de un sillón donde solía orar, comenzó a aparecer una hierba persistente. La arrancaba, limpiaba, sellaba, pero volvía a crecer. No entendía cómo era posible. No había tierra, ni humedad, ni acceso desde el exterior. Cuando buscó ayuda espiritual, le revelaron que alguien había pronunciado palabras de maldición contra su casa, y ese punto específico donde ella oraba se había convertido en el blanco. Esa planta no era inocente, era la señal visible de una raíz espiritual que debía ser arrancada en oración. La palabra nos muestra que lo que es sembrado con malas intenciones produce fruto de maldición. En Deuteronomio 29:18 se advierte: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El ajenjo en la Biblia representa amargura, engaño, perversión espiritual. Si una planta puede ser símbolo de todo eso, entonces no debemos ignorar su aparición. Al contrario, debemos examinarla con la guía del Espíritu Santo. Hay quienes creen que toda planta es simplemente creación de Dios. Y es cierto, todo lo que existe fue hecho por Él. Pero también es cierto que el enemigo distorsiona, pervierte y utiliza lo que fue creado para bien con fines oscuros. Así como el incienso puede usarse para la adoración verdadera, también puede usarse en rituales impíos. Así como el aceite es símbolo del Espíritu Santo, también puede ser usado en pactos profanos. Lo mismo sucede con las plantas. No es la planta en sí, sino lo que representa, lo que activa, lo que transporta en lo invisible. Por eso debemos mirar con ojos espirituales. Como dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. No todo es lo que parece. En muchos casos, las plantas que brotan en lugares secos o cerrados no solo crecen, sino que lo hacen con rapidez y con una fuerza inusual. Esto es lo que más inquieta. Una raíz vigorosa en medio de la sequía, como si algo la alimentara desde otra fuente. Y eso es precisamente lo que debemos discernir, porque lo espiritual se alimenta de lo espiritual. Y si hay una fuerza que sostiene algo anómalo, debemos preguntarnos: ¿quién lo sostiene? ¿Quién le da fuerza? ¿De dónde recibe permiso? Es en estos momentos donde la oración de limpieza, la intercesión y la proclamación de la palabra se vuelven armas esenciales. No podemos permitir que lo extraño habite donde debe morar la paz de Dios. 2 Corintios 10:4-5 lo dice con claridad: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas plantas no son solo molestias estéticas, son argumentos, son fortalezas, son señales que algo no está en orden. No se trata de vivir con paranoia espiritual, sino con discernimiento santo. No todo brote es maligno, pero tampoco todo es inocente.
El Espíritu Santo da sabiduría para distinguir. Si una planta brota en un lugar donde jamás ha crecido nada, si su presencia coincide con un ambiente opresivo, si su raíz parece resistir todos los intentos de eliminación, entonces es momento de actuar, no con miedo, sino con autoridad, porque en Cristo la autoridad nos ha sido dada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Esa promesa no es simbólica, es real, pero debe ser activada con fe y acción. El primer paso es reconocer la señal. El segundo, orar con dirección. El tercero, limpiar. Y el más importante, cerrar las puertas. Porque lo que permitió la entrada debe ser identificado. Muchas veces estas plantas extrañas son solo el síntoma de algo más profundo. Resentimiento, idolatría, objetos ocultos, música o prácticas contrarias a la santidad de Dios. Alguien en la casa pudo haber abierto una puerta sin saberlo. Por eso, cuando un brote aparece donde nada debería crecer, no basta con arrancarlo. Es necesario cortar la raíz espiritual que lo alimenta. Recordemos que Jesús maldijo una higuera cuando no halló fruto en ella, y al instante se secó desde la raíz. Mateo 21:19. Esa higuera no estaba enferma, simplemente no daba fruto. Y aún así, Jesús la juzgó porque debía representar algo que no cumplía. Lo mismo sucede con ciertas plantas en nuestros hogares. No basta con que estén vivas. ¿Qué representan? ¿Qué activan? ¿Qué efecto tienen en el ambiente espiritual? Solo al orar y examinar con la guía de la palabra podremos responder estas preguntas. Al final, lo que está en juego no es la planta, sino el ambiente. Tu casa fue destinada para ser un altar de paz, un lugar donde habita la presencia del Señor. No permitas que algo que brota sin propósito altere ese diseño. Y será que donde morare Jehová, allí habrá paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esa es la promesa. Pero para que se cumpla hay que vigilar, hay que velar, hay que discernir. Una planta puede parecer insignificante, pero si crece donde no debe, puede estar gritando lo que tus ojos no alcanzan a ver. Y si hoy has notado algo extraño en tu casa, no lo ignores. Busca a Dios, clama por discernimiento, porque no estás solo. El Señor pelea por ti, pero espera que te levantes con la autoridad que ya ha puesto en tus manos. La paz no es automática, se establece, se protege, y muchas veces empieza con lo más simple: prestar atención a lo que crece donde nada debería crecer. Cuando una semilla es sembrada con propósito, su crecimiento tiene sentido. Pero ¿qué sucede cuando algo surge de la tierra sin haber sido plantado por tus manos? ¿Qué significa cuando al observar tu entorno descubres una especie vegetal que nadie reconoce, que tú no sembraste, que no pertenece a la flora habitual de la zona? Hay brotes que surgen como intrusos, sin historia, sin explicación. Y en el plano espiritual, nada es casualidad. Jesús lo expresó con claridad en una de sus enseñanzas más profundas. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Esa declaración no es solo una advertencia sobre las falsas doctrinas, sino una revelación sobre la autoridad de Dios para arrancar lo que no fue sembrado por Él. La aparición de plantas desconocidas en el hogar puede ser más que un fenómeno natural. En las Escrituras, lo que se siembra lleva un sello, un origen, una intención. Si algo crece en tu casa y tú no lo sembraste, es necesario
discernir de dónde viene y qué representa. El terreno físico está conectado con el terreno espiritual. En los tiempos bíblicos, la tierra era consagrada o maldita dependiendo de quién la tocara, qué se hacía sobre ella o qué se colocaba en sus bordes. Los límites eran sagrados, las fronteras vigiladas, y todo lo que crecía en un espacio delimitado hablaba de lo que ese espacio representaba. Una planta que aparece sin causa clara puede estar manifestando la invasión de una legalidad espiritual ajena. El enemigo actúa mediante símbolos y objetos físicos que introducen contaminación espiritual en los lugares donde habitan los hijos de Dios. Cuando una semilla no es sembrada bajo la luz del Creador, puede tener un propósito oculto. En Mateo 13, 38 a 39, Jesús revela que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí el acto de sembrar se atribuye tanto a Dios como al adversario, dejando claro que ambos siembran, pero no todo lo sembrado es compatible con el reino, ¿no? Dios planta para vida, el enemigo planta para división. Dios planta para propósito, el enemigo planta para distorsión. Y así como el trigo y la cizaña pueden parecer similares al principio, también muchas plantas intrusas pueden parecer inofensivas. Pero la palabra enseña que hay una diferencia esencial: el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. El fruto espiritual de lo que aparece sin explicación en tu hogar se mide no por su apariencia, sino por el impacto invisible que genera. Si desde la llegada de esa planta extraña hay confusión, disturbios, enfermedades o apatía espiritual, hay que prestar atención, porque lo que no viene de Dios busca robar la paz que Él estableció. En el libro de Deuteronomio, Dios prohíbe expresamente que se traigan cosas contaminadas a la casa. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Esta orden se extiende más allá de los ídolos físicos. Incluye cualquier objeto, presencia o símbolo que cargue una intención contraria a su voluntad. Una planta puede haber sido colocada con fines ocultos, consagrada en prácticas contrarias a la palabra, cargada espiritualmente para alterar el ambiente y dar al enemigo un punto de entrada. Y si nadie la sembró, si nadie la reconoce, su presencia es una señal que no debe ser ignorada. Las semillas tienen memoria espiritual. Desde Génesis, la tierra respondió al pecado del hombre. Después de la caída, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Esa maldición se manifestó no solo en la dificultad para sembrar, sino también en lo que surgía sin cultivo: cardos y espinos. Plantas que el hombre no pidió, pero que brotaron como consecuencia del pecado. Esta imagen es poderosa. Cuando el orden divino se rompe, la tierra produce por sí misma algo no deseado. En nuestros días, eso puede traducirse en la aparición de especies que no corresponden, que rompen la armonía del lugar, que alteran el equilibrio espiritual del hogar. Es importante comprender que en la dimensión espiritual no se trata únicamente de lo que se ve, sino de lo que representa lo que se ve. Una planta que nadie sembró puede ser un acto simbólico. En muchas culturas antiguas se sembraban especies específicas en lugares estratégicos, como actos de consagración espiritual. En los altares paganos, en las esquinas de los caminos, en los cruces, en las entradas de las casas, las hierbas tenían un propósito más allá de lo decorativo. No eran puestas al azar. Tenían nombre, función y carga. A través de ellas se invocaban entidades espirituales, se sellaban pactos, se buscaba establecer influencia. La Biblia condena estas prácticas.
Pero también nos enseña que si no se las confronta, pueden continuar operando. Isaías 44:20 dice: se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo desvía, y no puede librar su alma ni decir, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Este versículo nos recuerda que cuando la mente se adormece espiritualmente, se pierde la capacidad de discernir lo que está delante de los ojos. Es posible que muchos hayan naturalizado la presencia de lo extraño porque le falta luz para examinarlo. Pero Dios no deja en tinieblas a sus hijos. Él da señales, provoca inquietud, despierta el espíritu. Una planta sin nombre, sin dueño, sin razón aparente para estar allí, debe ser observada a la luz de la palabra. En el libro de Jeremías, Dios reprende a su pueblo por adoptar costumbres extranjeras, prácticas que Él no había ordenado. Jeremías 10:2-3 dice: así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En este contexto se habla de árboles cortados del bosque y adornados, pero el principio es claro: no imitar lo que viene de un origen ajeno a Dios. Cuando una especie vegetal aparece de forma misteriosa, hay que preguntarse: ¿esto refleja una costumbre del reino o una infiltración del adversario? ¿Trae gloria a Dios o distrae, perturba y confunde? No todo lo visible es inofensivo. El enemigo trabaja con elementos que imitan la vida, pero están diseñados para sembrar caos espiritual. Pablo lo expresó así, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. El disfraz puede ser bello, el crecimiento aparentemente natural, pero lo que porta en su interior puede ser semilla de discordia, de enfermedad, de ruina. Cuando una planta aparece sin que tú la hayas sembrado, sin que nadie sepa de dónde vino, sin una razón lógica, no debe ser ignorada. Debe ser juzgada a la luz de lo eterno. El discernimiento espiritual es una herramienta dada por Dios a sus hijos para proteger lo que Él ha confiado. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento espiritual nos lleva a ver más allá de lo aparente. Lo que otros ven como inofensivo, el corazón entrenado lo identifica como peligroso. Y esa alerta no viene del temor, sino de la sabiduría. El Señor no desea que vivamos atemorizados, sino alertas. No quiere que reaccionemos con miedo, sino con fe activa. Es necesario hacer preguntas espirituales cuando lo extraño irrumpe en lo cotidiano. Esta planta glorifica a Dios, proviene de una semilla que Dios aprobó. ¿Qué efecto tiene su presencia sobre la paz del hogar? ¿Qué fruto ha producido desde su aparición? Estas preguntas no buscan culpables, sino respuestas espirituales. Porque donde hay respuesta, hay dirección. Y donde hay dirección, hay restauración. Cuando el pueblo de Israel conquistaba una tierra, lo primero que hacían era purificar el lugar. Quitaban los ídolos, derribaban los altares, destruían todo lo que pudiera ofender al Señor. Lo hacían porque entendían que nada debía quedar como legado del enemigo. En Josué 6:18, tras la caída de Jericó, se les advierte: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Lo que parecía valioso, lo que parecía inofensivo, lo que otros no habrían notado, debía ser eliminado, porque la obediencia preserva la presencia y la presencia garantiza la victoria. Dios es un Dios de orden. Él siembra donde quiere establecer su voluntad. Él planta donde quiere dar fruto eterno.
Y si algo ha sido sembrado en tu entorno que no lleva su sello, Él te llama a identificarlo, a confrontarlo, a desarraigarlo con oración, con autoridad, con la palabra, porque tu casa no es un campo abierto, es un territorio consagrado. Y lo que crece en ella debe estar bajo su dominio. El crecimiento inesperado de una especie desconocida es una alerta espiritual que no debe ser normalizada. Todo lo que se planta lleva un espíritu. Todo lo que brota sin haber sido cultivado por las manos de Dios debe ser examinado con seriedad. Porque si el enemigo sembró, lo hizo con una intención. Y esa intención nunca es neutra, pero el poder del reino es mayor. Lo que no fue sembrado por el Padre será arrancado. Lo que fue introducido por oscuridad será expuesto por la luz. Y lo que busca infiltrarse será destruido por el fuego del Espíritu. Así como en el principio Dios separó la luz de las tinieblas, también hoy separa lo que es de Él de lo que no lo es. Y esa separación comienza en el hogar, en el terreno espiritual que Él te ha dado como herencia. La vigilancia no es opcional, es parte del llamado. El enemigo siembra cuando el hombre duerme, pero el que vela en oración, el que cubre su casa con la palabra, el que unge sus puertas con fe, reconoce inmediatamente cuando algo no pertenece, porque el Espíritu Santo da testimonio, porque el espíritu del creyente se inquieta, porque la autoridad que viene de Dios no puede ser usurpada por lo oculto. Y si hoy hay algo en tu entorno que creció sin tu permiso, sin tu conocimiento, sin explicación, entonces no lo ignore, porque lo que Dios no sembró no está llamado a permanecer. Examina, ora, actúa, porque lo que se deja crecer sin discernimiento puede producir raíz de amargura, pero lo que se arranca con autoridad será reemplazado por paz, por luz, por vida. La casa del justo es morada del Altísimo, y donde Él habita no hay espacio para lo sembrado por el adversario. Hay flores que nacen con un propósito claro, reflejar belleza, fragancia, vida. Sin embargo, también existen aquellas que se cubren de espinas que parecen marchitas, debilitadas, como si el tiempo las hubiera desgastado. Pero cuando se las observa con detenimiento, no mueren, permanecen, sobreviven sin agua, sin luz directa, sin cuidado. Esa resistencia, que a simple vista parece admirable, puede esconder una señal espiritual más profunda, porque en el mundo espiritual, lo que permanece en el tiempo sin razón aparente no siempre es evidencia de bendición. Puede ser el resultado de una raíz espiritual diseñada para resistir, sostenerse y prolongarse como parte de un pacto oculto. La Biblia lo revela claramente cuando se refiere al poder de lo que está arraigado. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Lo que no proviene de Dios, aunque parezca tener vida, no tiene derecho a permanecer. Una planta que no muere a pesar de que todo a su alrededor muere, es una señal que debe ser discernida, especialmente si se trata de una flor con espinas, de esas que no invitan al cuidado sino al rechazo. Espinas que hieren al tocarse, que impiden acercarse. Este tipo de vegetación ha sido simbólicamente asociada con la maldición desde los primeros capítulos del Génesis. Después de la caída, Dios dijo a Adán: espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Génesis 3:18. El espino fue la consecuencia de la ruptura del diseño original. No fue parte del Edén, sino del exilio. Y en su aparición encontramos un reflejo de desorden espiritual. Cuando una flor con espinas aparece y persiste, su permanencia puede estar hablando de una influencia que no ha sido confrontada.
No es su forma lo que debe inquietar, sino su persistencia. Las flores normales se marchitan al cabo de días o semanas. Si se las descuida, mueren. Pero estas permanecen, incluso sin las condiciones necesarias. Esta permanencia puede estar alimentada espiritualmente por un acuerdo, por un pacto, por una legalidad abierta que no ha sido cerrada. En el mundo espiritual, todo lo que resiste fuera del orden natural tiene una raíz invisible que lo sostiene. Y muchas veces esa raíz es alimentada por el pecado, por la ignorancia o por la falta de vigilancia. Lo que no se confronta permanece. Lo que no se discierne se fortalece. En el libro de Hebreos se hace una advertencia sobre las raíces que producen contaminación espiritual. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. La raíz que brota, aunque no se vea, tiene efectos sobre todos los que están alrededor. Una flor que parece débil, pero cuyas espinas persisten, puede estar manifestando una raíz espiritual de maldición. No por su apariencia, sino por lo que representa. Porque la amargura, el rencor, el juicio pueden aferrarse al ambiente de una casa a través de objetos físicos que sostienen esa energía espiritual. Y si esa planta está allí, resistiendo todo intento de marchitarla, es necesario actuar. La Escritura nos habla de espinas como símbolo de opresión. Cuando Pablo se refiere al aguijón en su carne, se entiende que está hablando de algo que lo afligía, que lo perturbaba constantemente. Aunque no se especifica qué era, su persistencia es reveladora. Y me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 2 Corintios 12:7. La espina no solo duele, también debilita, limita, hiere sin destruir. En este sentido, una flor espinosa que no muere puede ser símbolo de una opresión espiritual que no ha sido arrancada. No por falta de poder, sino por falta de acción espiritual. La resistencia de ciertas plantas, su capacidad para adaptarse y sobrevivir incluso en condiciones adversas, puede tener una explicación biológica. Pero cuando esto ocurre en un contexto espiritual tenso, donde la atmósfera está cargada, donde la paz ha sido alterada, entonces esa explicación natural ya no es suficiente, porque en lo espiritual lo físico se convierte en señal y Dios no permite señales sin propósito. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usó elementos visibles para revelar realidades invisibles. Desde la vara de Aarón que reverdeció hasta la higuera que fue maldecida, los objetos naturales servían como confirmación de lo que ocurría en el plano espiritual. Una planta espinosa que no muere puede estar sirviendo de marcador, no es solo una flor, es un altar encubierto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a los israelitas conquistar la tierra prometida, les pidió destruir todo lo que pudiera ser piedra de tropiezo. No debían dejar rastro de las culturas paganas, ni de sus símbolos, ni de sus ídolos. We're walking on a line we never dare to name, close enough to burn but scared of flame. Your fingers brush my hand like passing light, a promise trembling somewhere in the night. You smile like you've been holding back a truth, and I pretend I don't feel it too. Every step beside you feels so right, but fear keeps... En Números 33, 55 leemos: y si no echaréis de delante de vosotros a los moradores de la tierra, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por
espinas en vuestros costados. La expresión es clara. Lo que no se elimina en obediencia se convierte en espina. Lo que no se confronta se transforma en dolor. Hay ambientes espirituales que no cambian porque hay cosas que nunca se arrancaron. Hay hogares que permanecen bajo ataque porque las señales fueron ignoradas. Una flor que no muere puede parecer inofensiva, pero si su presencia coincide con una atmósfera de inquietud, de insomnio, de discusiones constantes, de falta de avance espiritual, entonces esa flor debe ser examinada. El enemigo trabaja con persistencia. Lo que siembra, lo siembra para que perdure. Porque su objetivo es establecer un punto de influencia desde donde operar. La permanencia de una planta espinosa también puede representar una fortaleza. En 2 Corintios 10:4 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza espiritual no siempre se ve, pero se percibe. Puede manifestarse en un patrón repetitivo, en un ambiente opresivo, en un estado de estancamiento. Y muchas veces tiene una manifestación física que la acompaña. Esa flor que no muere, esa espina que no se marchita, puede ser el reflejo de una estructura espiritual levantada en silencio. Y solo puede ser destruida con armas espirituales. Dios no nos deja en ignorancia. El Espíritu Santo revela, inquieta, guía. Si una planta permanece sin lógica, si resiste todo intento de eliminación, si aparece en un lugar donde antes no había vida, entonces se convierte en una pregunta abierta. ¿Por qué está ahí? Y toda pregunta espiritual debe ser respondida con oración, con palabra, con discernimiento. El enemigo no se presenta con violencia desde el inicio. Llega como semilla, se afirma como raíz, se manifiesta como resistencia. Por eso, lo que parece inofensivo puede estar gritando una verdad espiritual que muchos no quieren ver. En el libro de Isaías se profetiza sobre el tiempo en que Dios mismo purificará la tierra y brotarán espinos y cardos en todos sus campos, en todas las casas de alegría en la ciudad que se regocija. Isaías 32:13. Aquí los espinos son el resultado del juicio. Su aparición no es señal de bendición, sino de consecuencia. En el lenguaje de los profetas, las plantas espinosas representan desolación, ruina, olvido. Que una flor permanezca sin vida verdadera, pero sin morir, puede estar reflejando una dimensión espiritual detenida, paralizada, desconectada del fluir del Espíritu. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza. No fue una elección estética, fue un acto profético. Las espinas representaban la maldición. Él cargó con esa maldición para redimirnos del pecado. Pero si esa maldición ha vuelto a tocar el terreno de tu casa a través de algo que no has confrontado, es necesario recordarle al enemigo que la maldición ya fue rota en la cruz, que toda espina fue derrotada, que toda flor sin fruto debe marchitarse bajo el poder de la palabra. La autoridad para arrancar lo que no viene de Dios ya fue otorgada. Jesús dijo: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. No se trata de una acción simbólica, se trata de una legalidad espiritual. Si hay una flor con espina que no muere en tu casa y su presencia no tiene explicación, no la ignores. Examina, ora, declara, porque lo que no es confrontado permanece, pero lo que es expuesto a la luz pierde su fuerza. No todo lo que crece debe ser alimentado, no todo lo que brota debe ser tolerado. Las señales están allí para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Y si hoy el Espíritu te está mostrando algo que resiste en tu entorno, algo que no muere, algo que hiere sin matar, entonces es tiempo de actuar. Porque donde hay espinas no puede florecer la gracia. Y donde hay persistencia sin fruto, debe haber intervención del Espíritu.
Tu casa fue diseñada para ser huerto de Dios, no campo de espinas. Fue pensada como lugar de reposo, no de resistencia espiritual. Todo lo que no lleva fruto, todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que hiere en silencio, debe ser desarraigado. Y aunque parezca pequeño, aunque se disfrace de flor, si sus espinas permanecen, su raíz debe ser juzgada, porque el Señor viene por una morada sin mancha, sin mezcla, sin sombra de oscuridad. Y esa limpieza comienza en el terreno más cercano, tu hogar. Hay señales que no se pueden ignorar porque no pertenecen al orden natural de las cosas. Cuando una hoja empieza a mostrar marcas, manchas o figuras inusuales, no es simplemente una alteración botánica. Puede ser un mensaje, una advertencia, una intrusión. En el mundo espiritual, lo visible muchas veces sirve como canal para lo invisible. Y si esas figuras parecen ojos, símbolos, letras deformadas, cruces invertidas, rostros o formas que no reconoces, no está frente a una simple rareza, está frente a una interferencia. La palabra de Dios lo expresa con fuerza cuando dice: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Lo que toleras se establece. Lo que ignoras crece. Y lo que no limpias contamina. Las hojas manchadas pueden parecer inofensivas al principio. Son parte de una planta, parecen no tener intención. Pero cuando empiezan a presentar formas que se repiten, cuando lo que se dibuja sobre su superficie parece dirigido, orientado, delineado, con una precisión que no corresponde al azar, entonces hay que levantar los ojos espirituales y preguntar: ¿quién ha tocado este lugar? Porque las marcas no son casuales. Las manchas pueden ser residuos de algo más profundo. Y lo que se inscribe sobre la hoja puede estar conectado con prácticas que intentan establecer poder en el mundo espiritual mediante el lenguaje simbólico. Desde el principio, el lenguaje de los símbolos ha sido utilizado como herramienta de comunicación entre lo humano y lo espiritual. El enemigo, imitador de lo divino, ha utilizado formas, signos y geometrías para establecer presencia, para sellar espacios, para vincular entidades. En la Biblia Dios también usa señales. El Cordero Pascual marcó con sangre los dinteles de las casas en Egipto. Y esa marca fue suficiente para que el destructor pasara de largo. Éxodo 12:13. Pero si Dios instruye a marcar con sangre para salvación, también hay quienes marcan con tinieblas para opresión. No todo lo que aparece en una hoja tiene explicación biológica. En contextos espirituales sensibles, lo que se plasma en la superficie vegetal puede estar revelando una operación invisible. El libro de Deuteronomio advierte contra todo aquello que invoque poderes mediante símbolos o representaciones. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ni encantador, ni adivino, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 9 a 11. Cada una de estas prácticas tenía sus objetos, sus métodos, sus símbolos. Nada de eso se presentaba con crudeza. Muchas veces venía en forma de lo común, lo cotidiano, lo orgánico. Una hoja, por ejemplo, convertida en soporte para manifestar una orden espiritual. La repetición de ciertas figuras sobre hojas que antes estaban limpias puede indicar un patrón espiritual. Y los patrones no surgen solos. En el plano invisible, las figuras repetidas son utilizadas como llaves, como códigos, como llamados. Si en tu casa aparecen hojas con manchas que parecen tener dirección, simetría o intención, no estás frente a una casualidad. Estás frente a una puerta que se ha abierto y que debe ser cerrada. Porque los símbolos, cuando no provienen de Dios, siempre tienen dueño. El pueblo de Israel fue instruido con claridad a no levantar ídolos ni colocar imágenes en sus casas. No por simple celo decorativo, sino porque Dios sabe que los símbolos tienen poder. Levítico 26:1 dice: no os haréis ídolos, ni levantaréis imagen o estatua, ni pondréis piedra con figura en vuestra tierra para inclinaros a ella.
El mandamiento va más allá de la adoración explícita. Prohíbe incluso colocar símbolos que representen algo contrario a su santidad. Esto incluye toda marca que haya sido usada para consagrar, invocar, controlar o alterar el ambiente. Y si estas marcas aparecen en hojas dentro de tu casa, entonces estás viendo la manifestación material de una acción espiritual que busca establecerse por medio del lenguaje oculto. La manipulación espiritual a través de la naturaleza no es nueva. A lo largo de la historia, las hojas han sido usadas como soporte para decretos, como elementos de consagración, como parte de altares. El enemigo no necesita que tú creas en lo que hace. Solo necesita acceso. Y si se ha ganado acceso a través de objetos que porta, palabras que has pronunciado o acuerdos no cerrados, es posible que su influencia se manifieste en lo que parece más insignificante. Las hojas, al ser sensibles, al reaccionar con rapidez al ambiente, se convierten en espejos de lo espiritual. Y lo que se marca en ellas puede estar evidenciando quién está hablando en lo oculto. En Números 17, Dios hizo que la vara de Aarón floreciera para probar su elección. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Números 17:8. Lo que era seco dio vida, el mensaje fue claro. Dios habla por medio de señales naturales cuando así lo desea. Pero si Dios puede manifestar su aprobación a través de hojas y flores, también debemos aceptar que lo contrario puede ser cierto. Que el adversario manifieste su intención por medio de hojas manchadas, deformadas, contaminadas por figuras que no deberían estar allí. El enemigo trabaja con legalidades. Lo que aparece en una hoja puede ser la consecuencia de una declaración hecha por alguien que ha tocado espiritualmente tu entorno. Tal vez no hay testigos humanos, pero los elementos naturales registran lo que ha sido dicho, decretado, pronunciado. En Oseas 4:3 se describe cómo la tierra gime por el pecado del pueblo. Por tanto, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Aún los peces del mar morirán. La naturaleza responde. La creación reacciona a la carga espiritual que la rodea. Y las hojas manchadas, cuando aparecen con formas que no son producto del tiempo ni del clima, pueden estar reaccionando a una palabra maldita pronunciada en lo secreto. Dios no deja señales sin interpretación. El Espíritu Santo da discernimiento para ver lo que no es evidente. Y si el discernimiento es activado, entonces las marcas ya no son decoración, sino mensajes. Y los mensajes deben ser interpretados con sabiduría. En Daniel 5 aparece una escritura en la pared. Una mano invisible escribe palabras que nadie entiende. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero. Daniel 5:5. El rey tiembla, nadie puede leer. Solo el hombre de Dios puede descifrar el mensaje, porque cuando lo invisible irrumpe en lo visible, se necesita revelación para entender lo que ha sido dicho. De la misma manera, las hojas que aparecen con manchas extrañas necesitan ser leídas con espíritu. No se trata de superstición, se trata de interpretación espiritual. Lo que el enemigo inscribe, lo hace con intención. Pero lo que Dios revela, lo hace para liberación. Y si Él permite que esas hojas sean vistas, es porque está señalando la entrada que debe ser cerrada, el pacto que debe ser roto, la presencia que debe ser expulsada. No hay símbolo maligno que pueda resistir la sangre del Cordero. No hay marca que no pueda ser borrada por la palabra. Pero primero debe ser expuesta y luego arrancada con autoridad. La autoridad está en la voz que ha sido redimida.
en la boca del creyente que conoce su posición, en la oración que no se basa en el miedo, sino en la certeza de que todo lo que se ha levantado contra el diseño de Dios será derribado. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Las marcas, aunque no sean pronunciadas, tienen intención de juicio, pero tú tienes la autoridad para condenarlas, para cancelar su efecto, para declarar su nulidad. Cuando una hoja aparece con una figura oscura, con un símbolo que perturba, no te detengas en el detalle. Mira lo que representa, pregunta al Espíritu, escucha su dirección, porque a veces esa mancha es el eco de una batalla no enfrentada. Es el rastro de una interferencia que se ha permitido por negligencia o desconocimiento. Y Dios, que es justo, muestra lo oculto para que lo confrontes. El enemigo actúa en secreto. Dios expone en público para limpiar, para restaurar, para volver a establecer su orden. Tu casa no es lugar para inscripciones malignas. Tu hogar no está diseñado para albergar símbolos de opresión. Tu entorno debe ser un espacio de adoración, de presencia, de paz. Toda hoja que muestra lo contrario debe ser eliminada. No con temor, no con obsesión, con discernimiento, con oración, con palabra. Porque cuando lo simbólico se convierte en punto de contacto, entonces es tiempo de cortar la conexión. Y si hoy has visto marcas que no entiendes, si has notado formas que no parecen naturales, si has sentido que esas hojas alteran la atmósfera más de lo que explican, no las ignores. Porque lo que se tolera, se establece. Y lo que se enfrenta, se vence. Lo que es del reino, produce vida. Lo que viene del enemigo, deja una huella, una sombra, una intención que contamina. Y todo lo que contamina, debe salir. Hay elementos que no pertenecen a un lugar y sin embargo aparecen. Su sola presencia altera lo que debería ser normal. En muchos hogares, plantas que jamás fueron sembradas por los habitantes comienzan a manifestarse. Y no como accidente natural, sino como señal. No se trata de maleza común ni de vegetación del entorno. Son especies específicas, muchas veces utilizadas en prácticas espirituales ajenas al reino de Dios. Cuando esas plantas aparecen sin haber sido traídas, sin tener razón lógica para crecer allí, la pregunta no es cómo llegaron, sino por qué fueron colocadas. La respuesta está en el principio bíblico del terreno espiritual. Todo lugar en el que habita el justo debe estar consagrado a Dios. Y toda cosa ajena a su voluntad debe ser desarraigada. No traerás cosa abominable a tu casa, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Lo que no fue traído por tus manos, pero se manifiesta en tu espacio, puede haber sido introducido con otro propósito. La estrategia del enemigo no siempre se presenta con violencia, a veces actúa por infiltración. El mundo espiritual funciona por legalidades, por puertas abiertas, por señales de acceso. Y uno de los métodos más antiguos de invasión es el uso de elementos consagrados. Las plantas han sido utilizadas a lo largo de siglos en rituales, pactos y maldiciones. No porque tengan poder en sí mismas, sino porque sirven como soporte, como vehículos para establecer una intención espiritual. Y cuando esas plantas son colocadas en un lugar determinado, cargadas con palabras, pactos o invocaciones, comienzan a operar según lo que representan. Si aparecen en tu casa sin que las hayas traído, no es una casualidad, es una acción espiritual que debe ser discernida. El enemigo sabe que no puede entrar por la fuerza. Necesita acceso, necesita legalidad, por eso siembra en secreto. Jesús lo advirtió en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
y se fue. El enemigo no solo siembra ideas, también siembra objetos, símbolos, elementos materiales que cargan con ellos una misión espiritual. La cizaña no se identifica fácilmente. Se parece al trigo, pero su fruto es venenoso. Así también sucede con ciertas plantas que pueden parecer inofensivas, pero fueron usadas como punto de contacto para establecer algo oscuro en tu entorno. No importa si se ven pequeñas, si no son conocidas, si no parecen peligrosas, su intención espiritual no está en su forma, sino en su función. En el antiguo Israel, cuando un objeto contaminado era descubierto, no bastaba con retirarlo, debía ser destruido. Josué 7 relata el pecado de Acán, quien ocultó en su tienda un manto babilónico y objetos consagrados al anatema. El juicio cayó no solo sobre él, sino sobre toda la comunidad, porque lo que se introduce en secreto puede afectar a todos. Si una planta fue colocada en tu casa con intención ritual y no ha sido confrontada, entonces está operando como legalidad abierta y su presencia no se rompe con descuido, se rompe con autoridad, se rompe con verdad, se rompe con la palabra. La Escritura no es ambigua respecto a los objetos de maldición. Dios no permite mezcla. No permitirás que viva la hechicera. Éxodo 22:18. Esta sentencia, aunque dura, revela la seriedad del asunto espiritual. La brujería no es juego. Las acciones rituales tienen consecuencias. Y las plantas consagradas en rituales de brujería actúan como testigos silenciosos de un pacto. Si están presentes, están hablando. Si nadie las arrancó, aún están activas. Su presencia puede generar efectos que se manifiestan en lo físico, pero cuyo origen es invisible. Ambientes cargados, enfermedad inexplicable, conflictos recurrentes, pérdidas sin razón. No como superstición, sino como manifestación de una opresión establecida por una legalidad que no ha sido rota. El libro de Hechos relata cómo los nuevos creyentes, al recibir el Evangelio, destruyeron todos los objetos vinculados a prácticas oscuras. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. Esa quema no fue simbólica, fue un acto espiritual, porque lo que no se destruye permanece, y lo que permanece contamina. Si en tu casa hay plantas que no sembraste, que no reconoces, que no deberían estar allí, no basta con ignorarlas. Hay que identificar lo que representan. Y si han sido usadas como instrumentos en ritos espirituales, deben ser arrancadas, quemadas, y su legalidad cancelada con la oración y la proclamación de la palabra. Las plantas tienen memoria espiritual cuando han sido utilizadas con propósito. No es su naturaleza lo que las hace peligrosas, sino el uso que se les ha dado. Así como el aceite puede ser consagrado para unción o para brujería, así también las hierbas pueden ser dedicadas para vida o para destrucción. La clave está en quién las usa, cómo las consagra, para qué las coloca. Cuando esas plantas aparecen sin explicación y su tipo corresponde a especies usadas comúnmente en prácticas esotéricas, hay que actuar con claridad, no basta con suponer. El discernimiento debe activarse y la autoridad debe ser ejercida. El mundo espiritual opera con símbolos, con objetos, con manifestaciones físicas. Por eso no se puede vivir en ignorancia. Pablo escribió: no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. Ignorar cómo actúa el enemigo es invitarlo a permanecer. Pero cuando se conoce la verdad, la mentira pierde fuerza. Si el enemigo sembró una planta en tu entorno, lo hizo para establecer algo. Pero si tú reconoces su presencia y te levantas en oración, su poder se rompe, porque ninguna semilla del infierno puede resistir la palabra del Dios vivo.
Ningún brote consagrado a las tinieblas puede sobrevivir en una casa donde se adora en espíritu y en verdad. La pureza del hogar no se limita a lo moral, incluye lo espiritual. Una casa llena de palabra no puede coexistir con objetos consagrados al enemigo. Y si uno de esos objetos es una planta introducida sin tu conocimiento, debe ser juzgada con severidad espiritual. Lo que es del reino permanece, lo que no lo es debe caer. El enemigo no tiene derecho a plantar nada en tu tierra, no tiene autoridad para establecer pactos donde ya hay un altar consagrado al Señor. Pero si tú toleras lo que no proviene de Dios, entonces Él opera con el permiso que tú no quitaste. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban los lugares altos, los altares secretos, los árboles plantados en colinas para honrar dioses falsos. Jeremías 17:2 dice: como recuerda a sus hijos sus altares y sus imágenes de acera junto a los árboles frondosos sobre los collados altos. Los árboles, las plantas, no eran inocentes, eran parte del sistema idolátrico, plantados con propósito, colocados en lugares clave. Hoy esa estrategia no ha cambiado. La colocación de ciertas hierbas, de ciertos brotes, de ciertas hojas, no es accidental. Es parte de una agenda espiritual para instalar opresión donde debe haber paz. Dios te ha dado ojos para ver, te ha dado discernimiento, te ha dado su palabra como espada y te ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. No permitas que algo ajeno a su voluntad crezca en tu casa, porque lo que crece sin su bendición crece para división. Y lo que fue sembrado por el enemigo, aunque intente ocultarse bajo una apariencia natural, no puede resistir el fuego del Espíritu cuando la verdad es proclamada. Arranca, limpia, declara, porque tu casa pertenece al reino y no hay planta ritual que pueda resistir la gloria de un hogar cubierto por la sangre del Cordero. Hay momentos en los que algo en el ambiente cambia sin razón aparente. El aire se vuelve denso, la paz se esfuma, el descanso desaparece. No hay discusiones, no hay problemas visibles, pero el hogar ya no es el mismo. El silencio pesa, el sueño se interrumpe, la tensión se instala como huésped no invitado y muchas veces el punto de quiebre coincide con la aparición de una planta extraña, un brote que antes no estaba. Una presencia vegetal que, desde el momento en que surgió, marcó un antes y un después. El Espíritu Santo revela en lo profundo lo que los ojos no pueden ver, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. Si el ambiente cambió, es porque algo fue introducido. Y si algo fue introducido, entonces está operando bajo una intención espiritual. La atmósfera de un lugar refleja su condición espiritual. Cuando Dios habita, hay paz. Donde su espíritu se mueve, hay libertad. Pero si tras la aparición de una planta comienzan a manifestarse síntomas de opresión, entonces es señal de que haya sido colocada como punto de acceso, como altar encubierto, como instrumento de interferencia. Los objetos físicos pueden alterar ambientes cuando están cargados espiritualmente. En el tabernáculo todo debía ser consagrado. Desde los utensilios hasta las vestiduras, todo debía estar alineado al diseño divino. Porque el desorden espiritual comienza cuando se tolera lo que Dios no ha ordenado. Las plantas usadas en prácticas espirituales contrarias al reino no son neutrales. Su presencia puede afectar la atmósfera, abrir puertas, permitir influencias que entorpecen la adoración, interrumpen la oración, erosionan la fe. No por su forma, sino por su función. Si han sido puestas con intención, si fueron consagradas con palabras, si están operando como portales, entonces alterarán la paz. Y si se deja que permanezcan, el ambiente seguirá
deteriorándose. Lo que contamina no debe permanecer. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. No hay pacto de paz donde hay mezcla. No hay reposo donde hay oscuridad enraizada. La oración se vuelve difícil. La lectura de la palabra se enfría. El corazón se endurece sin explicación. Y todo comenzó el día en que aquella planta apareció. Entonces la señal es clara. El terreno ha sido tocado, pero no está perdido. Porque todo lo que ha sido establecido por el enemigo puede ser cancelado en el nombre que es sobre todo nombre. Si el ambiente cambió, la atmósfera será restaurada. Si el silencio pesa, la alabanza lo quebrará. Porque lo que fue plantado con oscuridad será desarraigado por la luz. Y lo que entró con sigilo será expuesto por la gloria. Tu casa fue diseñada para la presencia de Dios. No toleres menos que eso. Hay momentos en los que el terreno necesita ser consagrado nuevamente. No por negligencia, sino porque las tinieblas siempre buscarán una rendija por donde colarse. Lo que hoy ha sido revelado no es para temer, sino para actuar. Si las plantas extrañas han hablado, si han mostrado su intención, entonces la respuesta no puede ser el silencio. La victoria no está en identificarlas, sino en reemplazarlas, porque lo que se arranca debe ser sustituido por lo eterno. Lo que se quema debe dejar espacio para algo que glorifique a Dios. No basta con limpiar, es necesario sembrar. No basta con expulsar, es imprescindible edificar. Cuando el enemigo es echado fuera, el Espíritu debe llenar cada rincón. Así como en el templo se ofrecía incienso día y noche, también tu hogar debe volverse altar permanente. Allí donde creció lo extraño debe ahora brotar lo santo. Donde hubo señales de maldición, florecerá la palabra. Donde el ambiente fue alterado, ahora se establecerá reposo. Porque lo que el enemigo intentó marcar con oscuridad será sello de testimonio para gloria del Altísimo. Este no es el final del conflicto, es el inicio de una vigilancia permanente. No temas a lo que fue expuesto, alégrate porque fue revelado. Dios no permite que veas lo que no puedes vencer. Y si hoy has entendido estas señales, es porque el Espíritu te ha entrenado para romper ciclos, cerrar puertas y recuperar lo que te pertenece. No más mezcla, no más opresión, no más terreno cedido. Es tiempo de alinear la atmósfera con el reino. Que cada rincón de tu casa sea territorio sagrado. Que cada planta que brote lo haga bajo bendición. Ahora sabes que hay señales, pero más que eso sabes cómo responder. Y cuando el justo se levanta, el enemigo retrocede. Tu casa será llamada morada de su presencia. Y donde Dios habita, no hay planta oculta que pueda permanecer.